Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Este sábado vamos a hablar de relaciones violentas. La semana pasada hablábamos de violencia doméstica y cómo denunciar. Esta vez queremos ir un poco más allá y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando estamos inmersas en una situación de violencia? Puede ser psicológica o puede ser física. Muchas veces esta violencia comienza en la pareja, en el noviazgo. ¿Cómo detectarla y qué hacer? Y también vamos a abordar el tema de cómo nos estamos relacionando, qué pasa con la convivencia ciudadana. Había una vez una mujer, ya comenzamos. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de relaciones violentas. Está con nosotros Romina del Pozo, que es psicóloga, pertenece al equipo de violencia familiar de la Dirección de Política de Género. Romina, gracias por estar acá, muy amable. Gracias a vos. Bueno, queríamos abordar este tema. Estuvimos hablando la semana pasada de qué tiene que hacer una mujer que se encuentra viviendo una situación de violencia doméstica, donde tiene que denunciar, bueno, todos los pasos a seguir. Pero queríamos ir un poquito más allá y hablar de qué pasa cuando uno está inmerso en una relación violenta. ¿Cómo es que esta relación se va construyendo? Bueno, la verdad es que en verdad nos encontramos más de una vez en situaciones de parejas que han vivido hace años, digamos, en situación de violencia, no solamente las situaciones de violencia física, que son como las más evidentes, ¿no? Cuando uno hace referencia a violencia doméstica siempre se imagina el golpe, se imagina el grito inclusive, que es parte de la violencia verbal y psicológica, pero hay muchas otras situaciones en las que las mujeres se ven inmersas, quizás desde que son novios y tienen parejas de noviazgos, durante años, sin reconocer que son parejas violentas, digamos, claro, ¿no es cierto? Y justamente esto hace referencia a lo más, diría yo, sutil o quizás invisible, que tiene que ver con la violencia psicológica. Porque la violencia psicológica no solo tiene que ver con el grito, digamos, sino tiene que ver con otros tipos de tratos que en verdad son parte misma de lo que es la violencia familiar o la violencia doméstica en este caso específicamente. Porque partamos de que la violencia doméstica la violencia psicológica es violencia, pero en un grado distinto, diferente, nada más. Exactamente, son modalidades de ejercicio de la violencia, pero que hace quizás a patrones de conductas que se van instalando de manera progresiva, pero que quizás al no haber la evidencia del golpe, de que alguien pueda vernos inclusive, algún moretón, o de que alguna vez tenga que ir a un médico o al hospital o al sanatorio para hacer algún tipo de consulta, es como que va pasando por dentro, digamos, ¿no? Y por dentro de las cuatro paredes que tienen que ver con esa pareja o con esa familia. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos viviendo una situación de violencia psicológica? Porque claro, como decís vos, al no estar el golpe, al no ser tan evidente, pues decimos, no, a lo mejor me parece a mí, lo que yo dije no estuvo bien, tratamos con más razón a lo mejor de justificar, no me pega, bueno, en fin, ¿cómo nos damos cuenta que estamos viviendo esa situación de Bueno, sin duda creo que todas las mujeres y las personas tienen capacidad para darse cuenta, que esa es la primera situación con la que el golpeador, digo psicológico también, no estoy hablando de físicamente, juega, y que tiene que ver con empezar a poder darme cuenta, digamos, de no solo de algunas emociones que hacen referencia al temor, al miedo, e inclusive a las conductas de sobreadaptación que va teniendo la mujer en este caso para poder resistir a la situación. ¿Y cómo es esto? Es decir, todo lo que implique, digamos, conductas en donde no haya un respeto por lo que pienso, por lo que siento, en donde no me sienta libre ni capaz de poder opinar, de poder inclusive equivocarme como todas las personas sin que esto sea utilizado para hacer comentarios o burlas o chistes, simplemente en donde la mujer pueda sentir que tiene una paridad con su pareja. Es decir, porque fundamentalmente lo que hace la violencia es la disparidad de poderes subjetivos. No estoy hablando de lo físico, en donde un varón habitualmente tiene más fuerza que una mujer, sino digo de poderes subjetivos porque se da en relación a esa pareja. Entonces, cuando digo la disparidad, estoy diciendo que una pareja que
no tiene capacidad de negociar, que no tiene posibilidad de negociar, no capacidad, porque la capacidad existe, pero la posibilidad de negociar tiene que ver con que, a ver, si yo negocio es que a lo mejor yo tengo que dar y recibir, aunque no me guste dar, pero de alguna manera estoy teniendo una paridad, es decir, somos iguales. Podemos tener conflicto, pero el conflicto no implica la disparidad de poder, es decir, acá siempre se hace lo que yo digo o es lo que yo pienso y vos no tenés posibilidad de pensarlo. El primer síntoma tiene que ver con la disparidad de lo que yo puedo decir, de lo que yo puedo pensar, de lo que yo puedo opinar. O discúlpame, a lo mejor de lo que la mujer tiene que resignar para estar con ese hombre, ¿no? Exactamente, exactamente, porque en verdad lo que hay es una resignación y lo que hay es un ceder generalmente. Claro, todo el tiempo así. Tal cual, porque la verdad es que nosotros las personas venimos con patrones de pensamientos que no vienen de un día para el otro, que vienen desde la niñez, es decir, los patrones que nos han instalado en las formas de comunicarse en nuestra familia de origen, en las maneras de apego que hemos tenido, en las modalidades de observar la relación de nuestros padres también o de aquellos que se ocuparon de nuestra crianza. Entonces, estos patrones que hacen a lo que son todos nuestros modelos de interpretación de la realidad, es decir, a partir de un patrón que yo tengo de pensamientos, interpreto, esto está bien, esto está mal, esto es de esta manera o de la otra, y todo lo que nosotros vivimos cuando somos adultos está filtrado por ese patrón, es decir, que seleccionamos la información. ¿Qué sucede? Bueno, muchas veces sucede que hemos aprendido, digamos, a naturalizar, esto no quiere decir ni que nos guste, ni que nos parezca agradable recibir no solo el grito, sino el destrato, la desconsideración, inclusive a veces la indiferencia. A lo mejor es un patrón natural para nosotros, es una modalidad relacional observada, digamos. Estamos acostumbrados, porque la verdad es que uno también se acostumbra a vivir mal, digamos. Seguro. Entonces, lo importante es darme cuenta que cuando hay una disparidad que está estática, que siempre hay un ceder de un lado, digamos, en donde no hay posibilidad de variar, digamos, ni... Sí, el otro sigue en su posición y yo aporto a la relación y no hay nada cambio. Exactamente, digamos, o sea, ¿no? que en realidad hay una permanente asimetría, esa es la manera, en primer lugar, de darme cuenta. Porque además hay una realidad, esta cuestión de cómo me doy cuenta tiene que ver con la percepción. Como la percepción también es algo que se va construyendo, así la percepción se hace no solo a través de estos patrones que yo te decía, como nos han enseñado a ver, a pensar, a ser más optimistas, menos optimistas, a ser, qué sé yo, más machistas, cuestiones ideológicas también, sino que la percepción se va desvirtuando en este tipo de relaciones. Porque habitualmente el hombre, el agresor, digamos, encuentra siempre en el otro, en este caso en la mujer, la responsabilidad de sus propios actos. Claro. Es decir, que la mujer empieza, como no puede cambiar la situación o al hombre, empieza a cambiar su forma de ver inclusive. Claro. Es decir, empieza a no saber si esto fue de esta manera o de la otra, si su percepción es correcta o no es correcta, digamos. Bueno, lo que pasa es que él está cansado porque está trabajando, porque tiene problemas económicos, porque tengo que tenerle paciencia. Los chicos gritan, porque... Entonces, la mujer empieza a percibir inclusive, empieza a sentirse responsable de las actitudes de este varón. Claro, claro. Ahora, yo quiero detenerme aquí, ¿no es cierto? Porque vos hablas de percepción y no sé si vamos a hablar de lo mismo cuando yo te digo que para mí una mujer intuye que algo anda mal, porque se siente mal, porque siente que se siente ignorada o porque siente que lo que ella necesita no está. Ahora, después, ¿qué curso le da eso? Porque muchas veces se da el círculo de la violencia, ¿no? Él se enoja, a lo mejor golpea, a lo mejor no, ella reclama y después de eso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sí, sin duda esto es así. Se da el perdón y empieza la luna de miel, todo esto, ¿no? Bueno, lo que importa es que tengamos en cuenta lo siguiente, que el proceso, digamos, este círculo, más que círculo es una espiral, porque no es algo que se cierra, digamos, en el mismo punto de partida como podría ser un círculo. En todo caso es una espiral, porque habitualmente las situaciones de agresión van en creciente, las situaciones de dificultad, digamos, inclusive para poder evitar que la persona reaccione, no se pueden evitar. Es decir, que todo va en creciente y va haciéndose cada vez más evidente, a veces hacia el afuera, a partir de que uno tiene hijos y los hijos entran en contacto y se sociabilizan y entonces la maestra la cita a la señora, que algo le pasa al nene, que está distraído, y entonces empieza esto a hacerse más visible al exterior. Pero adentro de las cuatro paredes, como vos la decís, las mujeres tienen absolutamente capacidad para darse cuenta y para percibir que algo no está bien. Lo que suele suceder, y la explicación un poco de todo esto, tiene que ver con que la mujer, digamos, aprende estos modelos que yo te decía, de percibir si esto está bien, si esto está mal, si esto es algo esperable para la mujer. Claro, la mujer es la que se tiene que quedar cuidando a los hijos, entonces el varón en realidad dice, ¿para qué vas a ir a trabajar si al final yo te puedo mantener? Entonces, ¿pero qué sucede?
como nosotros tenemos este parámetro para mirar todo lo que implique, a ver, las mujeres muchas veces ocultan hacia el afuera esta, entre comillas, patología, porque no lo es siempre, si bien hay hombres golpeadores que tienen patología, no lo son siempre, empieza a ocultarlo, pero no porque no se dé cuenta, sino porque, a ver, lo niega y de alguna manera trata de arreglar las cosas adentro. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Las personas, cuando tenemos una información nueva, es como si yo tengo un disco rígido. Cuando alguna información nueva entra, nos resistimos un poco. Entonces, ¿qué hacemos? Negamos, minimizamos, acomodamos y es como que seleccionamos lo que queremos de alguna manera. No es para tanto. Claro, no es para tanto, o tratamos, como decía, ¿no? De decir, bueno, pobre, qué sé yo, o, está bien, lo que pasa es que yo también a lo mejor no lo entiendo y los chicos lo ponen nervioso. Entonces, no es que no se dan cuenta, sino que habitualmente las mujeres logran resistir, se sobreadaptan, y es muy importante porque no es lo mismo que adaptarse. La sobreadaptación es desarrollar mecanismos para poder resistir la situación, no para salir de la situación. Romina, gracias por haber venido, muy amable. Por favor, es un tema para hablar mucho más. Siempre decimos que en televisión los tiempos lamentablemente son cortos, pero te vamos a volver a invitar para hablar otra vez. No, mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a la pausa, la primera en Había una vez una mujer, recordándoles nuestras vías de comunicación, nuestro Face, Había una vez una mujer, y nuestro teléfono 156-315-054. Enseguida venimos. Bueno, continuamos en Había una vez una mujer, y hablando de relaciones violentas, decíamos en el bloque anterior que también pueden comenzar en el noviazgo. Vamos a hablar de este tema, por eso está con nosotros la doctora María Cristina Lisi, que es pediatra, especialista en adolescentes y pertenece también a la Comisión de Salud del Senado. María Cristina, gracias por haber venido, muy amable. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Bueno, ¿cómo se detecta la relación violenta en el noviazgo? Primero, sabiendo y tomando conciencia de que existe. Nosotros estamos acostumbrados a ver violencia en los noviazgos en chicos o en gente adulta. Ahora estamos hablando de violencia desde los 12 años, o 13 cuando empiezan los chicos a tener sus primeros, los primeros noviazgos, hasta 25. Es decir, en esta temática abarcamos parejas de jóvenes, de casi niñas, que se enamoran, que forman un noviazgo que no están atados ni por hijos ni por cuestiones económicas, no están casados, no viven juntos, y eso es lo grave, que comienzan a verse síntomas menores de violencia. ¿Cómo se manifiestan, por ejemplo? Un ejemplo. Por ejemplo, tenemos distintas formas de violencia en el noviazgo. Recordemos que la violencia en el noviazgo es la agresión intencional de una parte sobre la otra. Generalmente, según todos los estudios han dado, la mayoría son varones, no es que querramos inculpar a los varones de violentos, pero en las estadísticas las víctimas son mujeres y los violentos, los perpetradores son los varones. Entonces, hay varias formas, son 5 formas de violencia. No es que primero comenzamos con la violencia física, es decir, con los golpes, los moretones o las brutales golpizas a las chicas, sino tenemos que aprender, y para eso, y me parece hermoso difundir, y que me hayas invitado para difundir estos temas, tener herramientas para ver los síntomas de esa violencia. Esa violencia comienza con síntomas menores, primero con síntomas psicológicos, es decir, primero anulándola o dominándola, o tratándola de excluir socialmente, de que no tenga amigas, o tratando de que cambie en actitudes, que no te pongas esa pollera, que no me gusta el face, ese contacto, controlándola, el que celular. también... Claro, también, controlando todos sus movimientos, no solo
los movimientos, sino los pensamientos, es decir, creando, que también es una forma emocional de violencia, sí, creándole temor, creándole miedo y creándole dependencia del violento. Claro. Entonces comienza con esas primeras cosas que incluso hasta los padres, yo les llamo siempre a los padres, observen por qué viene y se cambia, por qué se aísla de sus amigas que no vienen más a su casa, Claro. por qué está siempre con temor, con el celular en la mano y borrando mensajes. Es decir, porque a veces el novio es quien está controlando esa situación. toda esa situación. ¿Y qué tienen que hacer los padres cuando se encuentran con que su hija puede estar viviendo, como decís vos, a través de estos, que vos señalás también estos ejemplos? ¿Qué tienen que hacer los padres? Generalmente tratar de tener diálogo. A veces es muy difícil, porque los chicos... Es difícil. Es muy difícil porque los chicos, sobre todo las nenas, es muy difícil que lo cuenten. Claro. Porque hay una cosa que estuve en el Congreso de Madrid el año pasado, una psicóloga, Mabel Liebre, explicó algo muy importante y tiene razón. Ella decía que, claro, en la adolescencia nos enamoramos intensamente, la vivimos intensamente, amamos intensamente, ¿no es cierto? Confiamos ilimitadamente en el otro. Entonces, en un estudio que se hizo, el 85% de las chicas y de los varones no relacionan las golpizas, ni los empujones, ni las tiradas de pelo, ni los pellizcones, claro, ni todas estas cosas con la violencia. Entonces el mensaje es un poco hacerle entender, abordar esta problemática y hacerle entender a los chicos, a los adolescentes, que amar es sentir, es vivir, es cuidarse intensamente. No tiene nada que ver con golpearse, con pellizcarse, con empujarse o con aislarla del resto. Las personalidades así brevemente, características de uno y de otro, brevemente. Vos me preguntás qué tienen que ver los padres. Los padres tienen que observar determinadas características, si bien no quiere decir que todos sean violentos por eso, ¿no? Pero por ejemplo, el chico violento es un chico generalmente con muy baja estima, que cuando ha sido chico ha vivido o ha visto violencia entre sus padres. Entonces, la forma normal y natural de resolver conflictos es la violencia. Y ojo, porque en la adolescencia es donde se aprenden conductas. Claro. Si el chico aprende que con violencia conseguimos todo, ese chico en su vida va a ser lo único que tiene. Y en las nenas lo que vemos también es baja autoestima. Generalmente son chicas de 13, 14 años, que son las que veo a veces más afectadas, que vienen a la consulta a veces por dolor de estómago, por cefalea, pero detrás hay un noviazgo violento. Son chicas también con baja autoestima, a veces con hasta algunas chicas obesas o con mal control de su peso. Son chicas que han tenido varias parejas y fíjate que siempre es un círculo vicioso. Han tenido una pareja violenta y se enganchan o caen con otra igual. En este caso de las chicas hay dos tipos de chicas violentas, de chicas víctimas de violentos. Las chicas que han sido criadas con muchísima sobreprotección, entonces ven al hombre como el padre, ¿sí? Y siempre se someten, él decide, él manda, él obliga y lo trasladan a la pareja. Entonces son chicas con un padre muy dominante. Esas chicas generalmente se juntan, se enamoran de una persona similar a la figura patriarcal. Y las otras son las chicas que han sido criadas con muchísima exigencia, más que para su edad. Entonces es como que ponen todo, dan todo de ellas y si algo falla en la pareja es por culpa de ellas. María Cristina, gracias por haber venido, muy amable. Te vamos a volver a invitar para hablar de todos estos temas. Muchas gracias, muy amable a ustedes. Gracias. Enseguida venimos. Bueno, continuamos en Había una vez una mujer, venimos hablando de las relaciones violentas, de los noviazgos violentos y queremos conocer un poco más acerca de todo esto, por eso está con nosotros Leonardo Simoniello, que es presidente del Consejo Municipal de Santa Fe. Gracias por haber venido, muy amable. Gracias por la invitación. Bueno, el Consejo está trabajando con lo que tiene que ver con la violencia a través del programa Convivencia Ciudadana. ¿De qué se trata este programa? Bueno, en primer lugar, aclarar que en este tema de la violencia, como se ha visto, el Estado tiene que participar y no puede mirar para otro lado. Yo estoy convencido de esto, tiene que no solo estar en la prevención, sino en la acción posterior, en el caso fundamentalmente de la violencia doméstica. Y nosotros como Consejo Municipal, y formando parte del Estado y entendiendo que este es un problema que se va agravando,
hemos tratado de sintetizar en un programa de convivencia ciudadana todo lo que tiene que ver con el consejo y fundamentalmente los jóvenes. Digo fundamentalmente porque también trabajamos con la capacitación de los docentes y con la comunidad educativa en general. La escuela es un medio para llegar y entiendo que la escuela es fundamental y tenemos que apoyarla. ¿En qué consiste? Con eso trabajamos todo lo que es conocimientos de lo que sería en su momento instrucción cívica, de la institucionalidad, de lo que es la ciudad, de por qué a veces no se hacen las cosas, de por qué a veces los presupuestos no alcanzan, por qué a veces hay que establecer prioridades, es decir, tratar de abrir la cabeza para que la persona, el vecino, lo que queremos que sea un ciudadano, sienta dónde se encuentra y sus posibilidades. Porque yo entiendo que la violencia es una reacción también a falta de posibilidades que tiene la gente. Es una ratificación de identidad, entonces con esto nosotros tratamos de trabajar esto. Los chicos van al consejo, conocen las instituciones, hemos dado talleres vinculados al manejo de algunas cuestiones municipales, pero uno fundamentalmente que tuvo que ver con la tolerancia. Tomamos videos desde nuestra experiencia con el tema de Ana Frank hasta trabajar con psicólogos sociales, el tema de los noviazgos violentos, este tema de alertar a las chicas fundamentalmente, pero a todos en general, que no es normal, que no está bien que alguien te trate mal, no está bien que alguien te pegue, pero tampoco está bien que te grite o que te obligue a hacer cosas. No nos podemos estar tratando así. Bueno, esto es el mensaje que hablamos desde el Consejo en pequeños grupos, con las docentes, con los directivos. Bueno, es todo un trabajo que se hace, que es un granito de arena. ¿Y qué dicen los chicos? No, los chicos miran. Pero yo creo que se está despertando, mientras este tema esté en la agenda pública, mientras este tema lo podamos discutir, charlar, hablar, que no hablemos tanto de las cosas que están en la macrovisión de la gente. Por ahí los programas hablan de economía, de la gran política, de los problemas del dólar. Mientras podemos charlar esto y esto se inculca en la familia, nosotros vemos que tenemos algún tipo de respuesta. Lo hemos notado, por ejemplo, con el tema del desarme. Claro, eso no porque haya menos armas, sino porque lo hemos visto cuando impulsamos esto de no comprar juguetes bélicos durante la época del Día del Niño, la gente lo aprobaba. E inclusive antes, cuando hablábamos de desarme, siempre aparecían muchas personas que decían, no, bueno, pero nosotros tenemos que estar armados porque tenemos que defendernos. Y ahora ya la gente entiende, la policía tiene que ser mucho mejor, la seguridad tiene que ser mucho mejor, tiene que haber menos delincuentes en la calle, tiene que haber más oportunidades para todos, pero si nos defendemos entre nosotros a los tiros o a los cuchillazos, es la ley de la selva y normalmente pierden los que menos tienen, los que menos posibilidades tienen. Claro, es una política de Estado creo que la que se tiene que instaurar con respecto pero a yo creo que estamos avanzando en esto. A mí me contenta de que se esté hablando más. Reconozco también que cada vez hay más violencia, pero creo que el Estado está tomando se conocieron en los últimos días los casos de chicos armados en las escuelas, que en realidad es hace rato que es así, por supuesto, y en todas las escuelas es así, no es que ocurrió en esta escuela en particular. El tema es, bueno, un poco a lo mejor con el programa que ustedes están llevando adelante, esto de la convivencia ciudadana, lo que tiene que ver con de qué manera nos relacionamos, ¿no es cierto? Y es muy importante que empecemos en la escuela, porque, bueno, allí es donde se está formando, ¿no es cierto? Sí, a ver, este es un problema de resolución de conflictos. Conflictos ha habido siempre. Seguro. Sí, conflictos, nosotros teníamos conflictos cuando íbamos a primer grado, a séptimo grado, a la secundaria, por una virome, por una chica, por lo que fuere. El tema es cómo se resuelven esos conflictos. Yo creo que antes no los resolvíamos. Efectivamente. A lo sumo había alguna agresión física a la salida de la escuela. Hoy las cosas están un poco peores en ese sentido. El grado de resolución de conflictos es el que no queremos. Después los chicos van al consejo, me decía. Sí, hay 3 escuelas que están trabajando con lo que es el consejo en tu escuela y después el consejo joven, van a ser concejales y van a llevar sus proyectos. Ya ayer tuvimos el último taller y la verdad que están trabajando sobre distintos proyectos, algunos que tienen que ver con estos temas. Gracias por haber venido, Leonardo. Muy amable. Gracias por estar aquí en Había una vez una mujer. Les recordamos nuestra vía de comunicación antes de la pausa, nuestro Face, Había una vez una mujer, nuestro teléfono 156-315-054 o pueden escribirnos a habiaunavezunamujer@gmail.com. Pausa, enseguida venimos.
Bueno, ya estamos aquí con Cristina en Había una vez una mujer, que siempre nos recomienda este tema de algo para leer. Cris, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y estuve buscando porque me parecía que la temática que venimos abordando en estos programas está muy buena. Y encontré un libro que realmente es muy recomendable, que se llama Quiero que me quieran, el pequeño manual de seducción. Bien. La autora es Hilda Levy, a quien algunos televidentes recordarán sobre todo por su Mujeres de 50, pequeño manual de supervivencia. Sí. Mujeres de 60, pequeño manual de resistencia, que son sumamente graciosos. Pero Hilda Levy es licenciada en psicología por la UBA y dirige talleres justamente sobre autoestima y está dedicada al mundo femenino. Ella cuenta que en este pequeño manual de seducción usa la seducción y nos introduce en el lenguaje corporal, en el lenguaje de los gestos, pero no necesariamente tomando al pie de la letra aquello de seducción como la seducción erótica, sino aquello que nos permite optimizar los gestos, las palabras, las miradas, el tono de voz, para establecer buenas relaciones desde lo íntimo, desde lo familiar y aún en lo laboral y lo social. Para relacionarnos mejor. Perfecto. Y además busqué lo que tiene que ver un poco con la temática que venimos tratando, el capítulo 8, que se llama Cuando el amor se resquebraja. Y nos dice Hilda Levy, existen muchas formas de resquebrajar las relaciones. La falta de respeto, de tolerancia, de agradecimiento, el no poder reconocer errores son algunas de ellas. Voy a hacer un pequeño tip de cada una que tienen que ver con esto de la violencia psicológica. Con respecto a la falta de respeto, no solo los insultos y la agresividad demuestran una total falta de respeto, sino también la indiferencia, el maltrato psicológico, el ninguneo, el respeto al prójimo implica atender sus necesidades, escucharlo y considerarlo. Y, por ejemplo, hay una frase que estuvo muy de onda entre la década del 70, que ella denomina no reconocer errores, y nos retrotrae a una expresión de la película Historia de Amor, la famosa Love Story, donde vos eras muy chiquitita, pero yo, que transitaba mi primera juventud, lloraba como una Magdalena. Dice la frase, amar es no tener nunca que pedir perdón. Pero dice Hilda Levy, buena frase para una película, pero no para la vida real. Muchos tienen grandes dificultades para reconocer sus errores o pedir disculpas. Pareciera que hacerlo equivaliera a humillarse, a denigrarse, a reconocer la superioridad del otro. Pero pedir disculpas es una forma de respetar, de demostrar generosidad y de aceptar las propias falencias. Y poder decir simplemente, perdóname, me equivoqué, puede limar muchas asperezas. Y la última referencia que me gustaría hacer tiene que ver con otra de las causas del resquebrajamiento del amor y del maltrato psicológico, que es el desgastante pedido de afecto. E Hilda lo sintetiza en una pequeña caricatura. Ella ilustra sus propios libros, donde la mujer está arrodillada implorando y dice, una palabrita por el amor de Dios. La reflexión de Hilda es, quien mendiga cariño recibirá limosnas, y para pedir se debe tener en claro qué se necesita, es decir, saber necesitar. Muchas gracias, Cristina, como siempre, David, en la tecla, muy lindo. Bueno, muy gracias. Lindo. Bueno, se nos fue el programa, la verdad es que nosotros la pasamos muy bien, espero que ustedes también, lo hacemos como siempre con el corazón, para que a ustedes les sirva. Nos encontramos el próximo sábado a las 18:30, aquí en Había una vez una mujer.